Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Daremos una pequeña introducción al tema central. En el umbral de un cambio político significativo, el Perú se enfrenta a desafíos económicos que requieren un enfoque cuidadoso y estratégico. La política fiscal y monetaria del país está en el centro del debate, con propuestas que van desde la continuación de una política fiscal agresiva hasta la intervención en la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. En este análisis exploraremos las implicaciones de mantener bajos los niveles de presión tributaria y su impacto en los mercados, utilizando el mercado inmobiliario como un caso de estudio para ilustrar la secuencia lógica de causa y efecto. Somos un equipo de asesores para un candidato presidencial que tiene un mayor porcentaje de aceptabilidad dentro de la población para el futuro candidato hacia la presidencia del Perú. Como asesores, orientamos a nuestro candidato en la realidad política y económica ante un país que actualmente pasa una inflación del 6%, que habitualmente era del 1 al 3%. Se mantiene un IGB del 10% a los pymes en los rubros de gastronomía, hotelería y turismo, que se debía haber elevado al 18%. Se sigue manteniendo las concesiones tributarias a través de la SUNAT. Se tiene una política de gasto fiscal con una incertidumbre política por las elecciones que se vienen en un mes, lo cual implica en la inversión pública de las empresas privadas. El Banco Central de Reserva del Perú ha bajado sus tasas de interés ante los préstamos hacia las empresas por la problemática económica nacional, y los directivos piensan elevar el interés gradualmente en un corto plazo. Nuestros contrincantes han evitado hablar sobre temas de política económica, pero argumentan en 3 puntos. Primero, modificar artículos de la independencia dentro de la Constitución Política del Perú con respecto al Banco Central de la Reserva del Perú. También plantean tener el control de lo que es los bienes y servicios para estimular la oferta y la demanda, y restablecer los niveles tributarios anteriores para incrementar impuestos de la renta y el IGB, con el fin de restringir la demanda agregada. Para ello, nosotros como asesores vamos a responder a las siguientes preguntas que están en el debate presidencial. La primera pregunta: en vista del contexto económico actual, si usted tuviera que definir las 2 causas principales de la inflación desbordada, por fuera del rango meta, desde la oferta y demanda agregada, ¿cuáles serían? Nuestro asesor Leonidas Fernández Carrión Pequeño. Muy bien, buenas noches. Respondiendo a esta primera pregunta, diríamos que son 2 las causas principales. En primer lugar, la demanda agregada, y en segundo lugar, la oferta agregada. Vamos a describir entonces un poco cada una de ellas. Una de las principales causas de la inflación es el aumento excesivo de la demanda agregada. ¿Por qué motivos? Por las constantes transferencias de dinero a los hogares a través de, por ejemplo, retiros de la AFP y los múltiples bonos que está dando el Estado a la población. Estas medidas han incrementado que los consumidores tengan mayor poder adquisitivo, por lo cual ha generado un contexto de oferta limitada y ha ejercido una presión entonces al alza sobre los precios. Otra causa principal sería también la oferta agregada. La falta de crecimiento proporcional de la oferta agregada en relación con la expansión de la demanda. A pesar de que hay inversión pública en infraestructura, en la política fiscal expansiva, la oferta de bienes y servicios no ha logrado despegar al mismo ritmo que la demanda. Esta brecha que surge entre la oferta y la demanda ha contribuido a generar presiones inflacionarias. Diríamos entonces que la inflación desbordada, que ha alcanzado un 6%, puede atribuirse a factores tanto de oferta y de demanda agregada. ¿Cómo así? Desde la oferta
diríamos que el aumento de los costos de producción y la escasez de insumos importantes ha impulsado a las empresas a trasladar estos costos adicionales a los precios de los productos. Por otro lado, desde la demanda, el incremento del gasto público y la expansión de créditos ha generado el aumento de la demanda agregada, ejerciendo presión al alza sobre los precios. Estas dinámicas que ocurren o que suceden han contribuido al escenario de una inflación fuera del rango deseado. Entonces se plantean desafíos económicos significativos para que puedan ser atendidos de manera urgente y se puedan solucionar. Esta sería la respuesta a la primera pregunta. Muchas gracias. Gracias, asesor. Ante la segunda pregunta para el debate, ¿sería prudente seguir manteniendo una política fiscal agresiva, manteniendo los niveles de presión tributaria bajos? ¿Qué impacto tendría este escenario sobre los mercados en el país? Justifique su respuesta utilizando una secuencia lógica de causa-efecto. Nuestra asesora Gleris Darly Cornejo Mamani. Bien, muchas gracias. En el contexto de un debate presidencial, es esencial que los argumentos sean claros y fundamentados en principio económico sólido. La continuidad de una política fiscal agresiva con niveles bajos de presión tributaria puede ser una estrategia de doble filo. Por un lado, puede mantener bajos los impuestos, como el IGB, para ciertos sectores y las concesiones tributarias. Puede incentivar la inversión y el consumo, contribuyendo así el crecimiento económico. Sin embargo, esta estrategia debe ser sostenible y no comprometer la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales y futuras inversiones. Si consideramos el mercado inmobiliario como ejemplo, una baja presión tributaria podría estimular la inversión en construcción y desarrollo de nuevos proyectos, lo que a su vez podría aumentar la oferta de viviendas y contribuir a un mercado más dinámico y accesible. Esto podría tener un efecto positivo en la economía, generando empleo y fomentando el crecimiento. No obstante, es crucial que esta política vaya acompañada de medidas que aseguren la estabilidad macroeconómica y así eviten el sobrecalentamiento de ciertos sectores, como el de préstamos y créditos bancarios de inversión. El Banco Central de Reserva del Perú debe mantener una política monetaria prudente, incrementando las tasas de interés de manera estructurada y paulatina para evitar una inflación galopante. En resumen, podemos decir que la política fiscal debe buscar un equilibrio entre estimular la economía y mantener la estabilidad fiscal y monetaria. Es imperativo que cualquier medida implementada sea parte de un plan económico integral que considere todos los aspectos de la economía y no solo de las medidas aisladas. La realidad económica es compleja y cada medida debe ser evaluada en detalle, considerando que todas las variables en el contexto específico del Perú. Muchas gracias. Gracias, asesora. Ante la tercera pregunta para el debate, ¿sería prudente adoptar las medidas de fijación de precios establecidas por su contrincante? ¿Qué efectos tendría este control de precios sobre la oferta y demanda de un mercado en específico? Justifique su respuesta utilizando el ejemplo de un mercado o un bien en concreto. Ante ello, nuestro asesor, Anthony Bautista Pareja. Adoptar medidas de fijación o control de precios establecidos por un competidor no sería una decisión prudente, ya que podría generar distorsiones importantes en el mercado y efectos no deseados tanto en la oferta como en la demanda. Vamos a tomar el ejemplo del mercado de productos alimenticios. Si el gobierno impone un precio máximo para estos productos con el objetivo de hacerlos más accesibles a la población, esto podría tener los siguientes impactos. En cuanto a la oferta, los ingresos y márgenes de ganancia de los productos y distribuidores de alimentos se verían reducidos debido al precio máximo fijado. Esto desincentivaría la producción y comercialización de alimentos.
ya que sería menos rentable para las empresas. Como consecuencia, la oferta de alimentos disminuiría, pues los productores buscarían otros mercados o otros sectores más rentables. En cuanto a la demanda, al fijar precios máximos por debajo de los precios del equilibrio del mercado, la demanda de alimentos aumentaría debido a los precios más bajos. Sin embargo, este incremento en la demanda no podría ser satisfecho por la oferta reducida, generando un exceso de demanda o escasez de alimentos. Gracias. Gracias. Ante la cuarta pregunta, ¿sería prudente adoptar las medidas de presión tributaria agresivas establecidas por su contrincante, así como la injerencia en la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú? ¿Qué efectos tendría estas decisiones sobre la oferta de un mercado en específico? Justifique su respuesta utilizando el ejemplo de un mercado o un bien concreto. Ante ello, mi persona, Pablo Luis Alca Cordero, menciona: ante un aumento significativo en los impuestos, como proponen los contrincantes, podrían tener repercusiones negativas en la actividad económica y la inversión. Por ejemplo, si se incrementa el impuesto a la renta y el IGB, esto podría reducir la rentabilidad de las empresas y disminuir el poder adquisitivo de los consumidores, lo que podría resultar en una contracción de la demanda y la oferta en algunos sectores de la economía. Por ejemplo, tomamos el mercado de los electrodomésticos. Si se incrementan los impuestos, es probable que los consumidores reduzcan las compras de los electrodomésticos. Esto podría llevar a una disminución de la producción y a las ventas de electrodomésticos, lo que afectaría negativamente hacia los fabricantes y minoristas de este sector que importan electrodomésticos hacia el Perú. En la injerencia de la política monetaria del BCR del Perú, al modificar la independencia del Banco Central de Reserva del Perú, podríamos comprometer la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas. Si el Banco Central pierde su autonomía para establecer políticas monetarias basadas en criterios técnicos y objetivos, podría haber presión inflacionarias y una mayor volatilidad de los mercados financieros. No olvidemos los años 80-85, cuando la inflación llegó hasta el 3000%. Esto podría llevar a un aumento de la inflación y una devaluación de la moneda, lo que afectaría negativamente a los mercados financieros y a la confianza de las inversiones. En conclusión, adoptar medidas de presión tributaria agresiva y ingerir en la política monetaria del BCR del Perú podrían tener efectos negativos en la economía, como una contracción en la demanda y la oferta en ciertos sectores y una mayor volatilidad macroeconómica. Por tanto, sería prudente considerar alternativas que promuevan el crecimiento económico sostenible y la estabilidad macroeconómica a largo plazo, como lo que sucedió en los años 90 al 2000. Ante todo lo expuesto de las 4 preguntas, nuestra asesora Gladys Derli Cornejo nos dará las conclusiones. Así es, estimados. Bueno, la conclusión que ha podido llegar mi grupo es la siguiente, indicando que la política fiscal y monetaria de un país son herramientas poderosas que, si se utilizan incorrectamente, pueden desestabilizar la economía. En el caso del Perú, una política fiscal agresiva con bajos niveles de presión tributaria puede estimular temporalmente la economía, pero debe equilibrarse con la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica y financiar adecuadamente los servicios públicos. La independencia del Banco Central de Reserva del Perú es fundamental para una política monetaria que responda a las necesidades económicas sin influencias políticas. Por lo tanto, cualquier medida adoptada debe ser parte de un plan económico integral que promueva un crecimiento sostenible y equitativo. Muchas gracias.